gozarnos en su palabra, para deleitarnos en Él, para alabarle, para adorarle y para bendecirle. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu gran amor y tu bondad. Gracias por traernos a tu casa de oración. Gracias por tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos que tú nos guíes para nutrirnos de ella, Señor. Que seas tú hablando a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, siempre a toda verdad, a toda justicia. Y que podamos nosotros degustarnos de este alimento y también compartirlo con otros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí está el flyer de la predicación de hoy. Y ese tema, el arrepentimiento, viene de una serie de sermones que vamos a tener en 3 domingos. Y esa serie se llama El arte de recordar sin dolor. El arte de recordar sin dolor. ¿Usted cree que se puede recordar sin dolor? Cuando alguien le hace daño, cuando lo afectan, cuando lo golpean, cuando lo hieren. Yo también creo que sí. Pero vamos a ver cómo lo dice la palabra de Dios. Y vamos a comparar lo que dice la palabra de Dios en cómo el mundo ve las cosas. Hoy vamos a comenzar hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento es un principio de la transformación que el Señor opera en el ser de cada uno de nosotros. Y fíjense algo, volviendo otra vez al tema de la serie, que dice, ¿verdad?, el arte de recordar sin dolor. El dolor viene siendo como una señal de nuestro sistema nervioso para indicarnos que algo no está bien. El mismo cuerpo te indica que algo no está bien, entonces por ahí se produce el dolor. Y el dolor puede ser físico. Ese dolor físico puede ser que alguien lo golpea, puede ser que se cayó, puede ser que, lo pellizcaron, o puede ser que también esté enfermo. Es decir, ese sería el dolor físico que padecemos. Pero también está lo que llamamos el dolor emocional. El dolor emocional es cuando nos tratan mal, nos humillan, nos traicionan. Cuando venimos incluso a la iglesia, ni me vio, decimos ni me vio, y el otro ni pendiente. O decimos, ni me saludó, etcétera, que tantas cosas, y eso nos provoca a nosotros un dolor emocional allí, nos afecta en nuestro corazón. Pero también hay otro tipo de dolor, y es el dolor espiritual. El dolor espiritual sucede cuando nosotros caemos, cuando nosotros pecamos, y dice la palabra que cuando caemos y pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Ese contristar al Espíritu Santo significa herir profundamente al Espíritu. Entonces cuando nosotros pecamos, estamos hiriendo al Espíritu Santo. Y eso también nos causa dolor a nosotros, porque sabemos que le hemos fallado a Dios. En el dolor emocional, usted ve cómo actúa el mundo. El mundo busca es de vengarse, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué le pasó a Shakira cuando vino Piqué y la traicionó? Ella sacó el juguito vengándose, porque sacó unas canciones por allí que eso fue viral. Tanto así que sacó mucha platica de allí. Entonces el mundo se ha venido hasta perfeccionando en la venganza. Pero es eso, no hay que llamarlo de otra manera, es la venganza. Y el Señor dice en su palabra que de Él es la venganza. Entonces nosotros cuando tengamos esas aflicciones, esos problemas, esos conflictos, dejémoslos en manos del Señor. Por cierto, algo que esto no lo había contado en el sermón temprano, nos pasó a nosotros, que tenemos ahorita un conflicto en el estacionamiento de la casa. Porque justamente donde yo me estaciono, y ese es el puesto de estacionamiento más grande, el puesto mío es el más grande. Entonces ahora se han estacionado allí unas motos. Y me dicen que yo soy egoísta, porque no permito que ellos se estacionen allí. Pero ni uno solo de ellos vino a pedirme el puesto para estacionarse allí. Y anoche yo terminando de terminar el sermón y esto, imagínense ustedes el ataque del enemigo. Me escribían ahí tenemos un grupo de estacionamiento y me escribían por allí.
y me decían de todo, ¿sabes? Entonces mi esposa, con mucha sabiduría, déjalo en manos del Señor, me decía también. Y yo oraba al Señor, pero verdad es que estaba furioso, hermano. No me podía concentrar en lo que estaba furioso, ¿verdad? Realmente. Y es verdad, tiene razón. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, dejarlo en las manos del Señor. Por eso hoy estamos hablando del arrepentimiento. Esas personas que estaban allí escribiéndome, no se arrepentían en ningún momento, no reconocían que habían tenido una falta. O sea, yo me refiero a los que pusieron la moto allí. Algunos otros decían, sí, ciertamente el vecino tiene razón, ellos debieron haberle contactado a usted primero y haberle pedido el permiso pues, para estacionarse allí. Pero los que se estacionaron allí, para nada, nunca, no procedieron nunca al arrepentimiento, para nada. Vamos a buscar ese versículo, Mateo 9:13, versículo base. Ahí dice la palabra de Dios. Id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está hablando el Señor Jesucristo, dándole un regaño ahí a los fariseos. Y Él está hablando del arrepentimiento espiritual. Está hablando del arrepentimiento que tiene que ver con afectar, con contristar al Espíritu Santo, con el pecado. ¿Y el pecado qué es? Hacer todo lo contrario a lo que Dios manda. Ese es el pecado, así de sencillo. Transgredir la ley de Dios, ese es pecado. Pero ¿qué pasa? Que el mundo no entiende eso. El mundo lo que te dice es, yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo cumplo con los mandamientos, pero no le importa si los mandamientos son de Dios o son las leyes humanas, no le importa. Y dicen, yo soy bueno, yo no me meto con nadie. ¿Por qué el Señor le estaba diciendo esto a los fariseos? ¿Por qué le está diciendo que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento? Bueno, vamos a verlo a la luz de las Escrituras, hermano. A la luz de las Escrituras vamos a desarrollar 3 puntos. El primero tiene que ver con conocer, bíblicamente hablando, qué dice la palabra de Dios sobre el arrepentimiento. Y vamos a ver los tipos de arrepentimiento. El segundo punto tiene que ver con la práctica. Debemos practicar el arrepentimiento. Practiquemos el arrepentimiento. O sea, con nuestro propio testimonio y lo que el Señor hace en nuestra vida, demostremos entonces cómo arrepentirse al mundo. Y tercero, vamos a desarrollar el punto que tiene que ver con la predicación del arrepentimiento. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cómo predicar el arrepentimiento? No vamos a ir más allá de allí, porque la semana que viene vamos a hablar del perdón, que tiene que ver con el arrepentimiento. Una vez que te arrepientes, bueno, ahora, Señor, perdóname, Señor, sálvame. Y más allá vamos a hablar de la restauración. Y todo eso tiene que ver con el arte de recordar sin dolor. Muy bien, hablando del primer punto, existen 2 tipos. Bueno, yo saqué 2 tipos, quizás hay muchos más, de arrepentimiento en la Biblia. Pero estos me parecieron los más emblemáticos, los más importantes. Está el arrepentimiento divino y el arrepentimiento del hombre. Sí, escuchó bien, el arrepentimiento divino. Bueno, pero si nosotros decimos que Dios no se arrepiente, Dios no es hombre para que se arrepienta. Bueno, pero vamos a ver algunos pasajes en la Escritura que tienen que ver con cómo Dios sí se arrepiente, hermano. No como hombre, ojo. Tengamos en cuenta, antes de que nos vayamos aquí a la palabra de Dios, tengamos en cuenta que Dios es santo, Dios es perfecto, Dios no se equivoca, Dios no comete errores, Dios tiene el control sobre todas las cosas. En ese pensamiento, en ese fundamento, ahora sí vayámonos a las Escrituras. Vamos a buscar Génesis 6:6. Allí dice la palabra de Dios, y se arrepintió Jehová. ¿Viste que sí? Y se arrepiente. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El arrepentimiento divino tiene que ver con un proceso de dolor del mismo Dios, o así como una especie de impotencia, como una especie de,
Por aquí lo anoté un poco más amplio. Sí, así como una impotencia, una frustración de parte de Dios. Porque un ser que Él ha creado tiene una tendencia irreversible a la destrucción. Escucha bien, una tendencia irreversible a la destrucción. Entonces, cuando Dios ve esa tendencia irreversible a la destrucción, allí se arrepiente. Pero ¿tú sabes por qué Dios se arrepiente? Se arrepiente es por causa del hombre. Es por el hombre. Nosotros somos los que hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Él es perfecto. Y allí Él vio en el mundo que se estaba perdiendo y que se iba a destruir. Ahora, cuando Dios ve eso, siempre va en rescate del hombre. Él no deja que el hombre se destruya por sí solo. Él ofrece siempre la salvación, Él ofrece siempre la alternativa para que el hombre pueda reconciliarse con Él. ¿Y qué hizo allí en el Génesis? Llamó a Noé para que hiciera un arca. Y el arca la duró construyendo 100 años para que las personas se arrepintieran. Y ninguno se arrepintió. Solo Noé y su familia. Esos fueron los que se salvaron. Entonces Dios, a pesar de que se arrepiente, porque el hombre tiene una conducta irreversible hacia la destrucción, Él siempre ofrece la salvación. Y la salvación para nosotros es Cristo Jesús. Él es esa arca. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Entonces Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro refugio ante esas situaciones difíciles de nosotros que nosotros mismos vamos caminando hacia la destrucción. El hombre va caminando hacia la destrucción. Bueno, reconozco ante Dios que fui caminando una vez hacia allá y Él me rescató y Él me salvó. Así como muchos de ustedes también lo hizo el Señor. También podemos conseguir en las Escrituras que el Señor se arrepintió de haber colocado a Saúl como rey, porque Saúl tenía una tendencia irreversible hacia la desobediencia, hacia la destrucción. Él no hacía lo que el Señor le decía que hiciese. Y ya cuando iba a consultarle a Samuel ya era tarde. Ya él había hecho los sacrificios, ya él había hecho todo lo que se le había venido según que él creía que era conveniente. Eso nos dice a nosotros que no nos debemos apoyar en nuestra propia prudencia, sino debemos confiar siempre en el Señor. Antes de tomar una decisión trascendental en su vida, vaya y refúgiese en el Señor en oración y pídele a Él que le dé dirección. No hagamos la cosa con nuestra propia prudencia. Y otro caso más, en Éxodo, vamos a buscar este pasaje, Éxodo 32, 9 y 10. Estamos hablando del arrepentimiento divino. Dice la palabra de Dios, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Otro pueblo más que era difícil, se querían volver a Egipto, querían hacer de las suyas, murmuraban, chismeaban, hacían de todo, se quejaban de Dios. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande, dice el Señor. Es decir, lo voy a raer de la tierra. Ya estoy harto de sus murmuraciones, de sus chismes, ya estoy harto de sus quejas. Ya estoy harto de que se quieran volver a Egipto. Entonces los voy a consumir, me los voy a acabar a todos. Y mira el 12, versículo 12. Mira lo que dice Moisés. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Esa es sabiduría del Espíritu Santo que el mismo Dios puso ahí en Moisés. Y en la misma escritura nos dice que su rostro resplandecía por tanto tiempo que él había estado en la presencia de Dios. Eso que dijo él allí es mucha sabiduría. Bueno, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, papito? ¿Cómo es eso que sacaste ese pueblo de Egipto y ahora lo traes aquí al desierto para matarlos a todos? ¿Qué iban a decir entonces los vecinos? ¿Qué va a decir Egipto? ¿Qué iban a decir todos los que están observando? ¿Por qué vas a hacer eso? Y ahí le dice, vuélvete de tu ardor, de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Mira la palabra
que está usando una palabra fuerte que está usando Moisés. Dice, arrepiéntete. Le está diciendo a Dios que se arrepienta. ¿Cómo le va a decir ese ser creado como nosotros, un hombre, a Dios que se arrepienta? Así le tenía tanta confianza a Dios, a Moisés. Y Moisés a Dios para hablarle de esa manera. Eran amigos realmente. Si yo hubiese sido Dios, primero consumo a Moisés y después al pueblo. Ahí ninguno queda vivo. ¿Cómo tú me vas a decir, chico, que me arrepienta si yo soy el creador? Ahora en el 14, vean un momentico ahí en el versículo 14. Entonces Jehová, mira, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Este es otro tipo de arrepentimiento de la deidad. Si bien Dios observó allá en el Génesis, en el principio de los tiempos del mundo, que el hombre tenía una tendencia irreversible hacia la destrucción, Él obró viendo eso, observando. Pero en este caso hay una intercesión de un hombre, de Moisés, para pedir o abogar por el pueblo de Israel. Y Dios cambió de parecer. Dios se arrepintió de lo que iba a hacer o del pensamiento que tenía contra Israel. Se arrepintió de eso. Volvemos otra vez, Dios no es hombre para arrepentirse, pero es soberano, es soberano. Y en su infinita misericordia, Él puede cambiar de parecer. Por ejemplo, si nosotros hablaba hace rato de padecer alguna enfermedad, algún problema, alguna afección, y quizás sea un cáncer terminal, a lo mejor se nos puede acabar la vida en ese momento. Nos dice, lo que dice el médico, mira, no, a ti te quedan 3 días, no, te quedan 6 meses o te queda un tiempo. Y entonces usted ora al Señor y clama a Él y le pide al Señor que lo sane, le pide al Señor que cambie esa tendencia a morir. Y el Señor puede obrar, ¿sabe? En su misericordia. Puede cambiar de parecer así como hizo con el pueblo. Así como hizo con el rey Ezequías, que lloró y clamó, ¿verdad? Para que el Señor no acabase con su vida. Lloró amargamente. Allí se volvió a la pared cuando le dijeron que iba a morir. Y entonces el Señor le dijo al profeta que le dijera que tenía 15 años más. Entonces Dios sí cambia de parecer. Puede cambiar de parecer. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, yo quiero que me enseñes esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Muéstramelas, Señor. Aquí estoy, aquí estamos, Señor, para clamar ante ti y tú obres en nuestras vidas. Así igual hizo el Señor con el rey de Nínive. Nínive iba a ser exterminado. Y no había quien lo salvara, porque el que mandó Dios a que fuera, él se agarró hacia el sentido contrario de Nínive. No, Señor, que consúmanlos, Señor. Ellos no se merecen esa salvación tuya. Pero entonces el Señor hizo que el pez lo tragara y lo botase allá en Nínive. Y él entendió y se arrepintió que estaba haciendo la voluntad contraria de Dios. Y fue y predicó, hizo lo que el Señor le dijo que hiciera y predicó en Nínive. Y vamos a ver lo que hizo el rey de Nínive. Ojalá nuestros gobernantes hicieran lo mismo. Capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 10. Ojalá nuestros gobernantes en este país, bueno, en todo el mundo realmente, obraran así como obró ese rey impío. Era un rey impío, ¿sabes? Pero sí conocía de Dios. Y vamos a ver, lo conoció. E hizo proclamar el rey y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, hagan ayuno. No se les dé alimento ni beban agua, ni alimento ni agua, vamos a ayunar. Eran 140,000 personas en la ciudad de Nínive, no era una ciudad pequeña. Para ser una ciudad de la antigüedad de 140,000 personas era bastante grande, una ciudad cosmopolita, una ciudad costera. Una ciudad muy próspera. En el 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase, ahí está la clave, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Eso era el clamor del rey de Nínive. Señor,
no nos consuma. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, vamos a ayunar. Señor, vamos a clamar a ti. Señor, vamos a volvernos a nuestros malos caminos. Señor, nos queremos convertir a ti porque sabemos que estamos haciendo lo malo. Igualmente nosotros así debemos clamar al Señor, reconociendo nuestra maldad delante de Él. Y en el versículo 9, mira lo que tenía en la mente el rey, lo que pensaba. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Ese era el sueño, ese era el deseo que tenía ese rey. Señor, ten misericordia de nosotros, no nos consumas. Quizás tú puedas cambiar de parecer, quizás tú también te puedas arrepentir de dañarnos, de destruirnos. Y mira lo que hace Dios en el versículo 10, lo que dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios también cambió de parecer. Con un pueblo impío, hermanos, no va a hacer grandes y maravillosas cosas en nuestras vidas que somos sus hijos. No va Él a atender a la necesidad de sus propios hijos para cuidarles, protegerles, sanarles, guardarles de todo mal. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Clamemos a Él, clamemos al Señor. Entonces ese es el tipo de oración del hombre. Esta sería el tipo de oración de arrepentimiento del hombre en oración a Dios. Hablamos primero del arrepentimiento divino, ahora en el arrepentimiento del hombre vemos cómo obró Dios por medio de la transformación que se operó en el rey de Nínive. Y clamó a él y Dios se arrepintió y cambió de parecer para destruirles y consumirles. Demos gracias al Señor entonces por el arrepentimiento divino de Él. Porque en Él se produce la misericordia. Cuando usted se arrepiente, en el Señor se produce la misericordia. Y luego de la misericordia viene la gracia. La misericordia es que Dios no nos da lo que nos merecemos. ¿Qué se merecía el pueblo de Nínive? Destrucción. ¿Qué nos merecíamos nosotros? Destrucción. Y en su misericordia nos dio lo que no nos merecíamos, nos dio a su hijo. A Nínive le dio a Jonás, a Noé le dio el arca, al pueblo de Israel le dio un rey conforme al corazón de Dios. A nosotros nos dio su hijo Jesucristo. Esa es nuestra salvación. Vámonos al segundo punto, que tiene que ver con la práctica del arrepentimiento. En la práctica del arrepentimiento vemos que el Bautista, Juan el Bautista, predicó o preparó el terreno para la venida del Mesías o para la predicación del Mesías, de Cristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, eso predicaba el Bautista. Y luego el Señor, cuando inició su ministerio, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor lo dijo, ya era Él mismo, como Dios con nosotros, siendo el reino de los cielos en medio nuestro. El Bautista, además de eso, le añadió otra cosa más. Producid en vosotros frutos de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento es la práctica del arrepentimiento de nosotros los creyentes. Debemos practicar el arrepentimiento, debemos producir frutos de arrepentimiento. ¿Y qué son frutos de arrepentimiento? Como lo que pasó con el rey de Nínive, esa transformación, esa conversión. O sea, mostrar que realmente estamos arrepentidos, que realmente necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que nos atienda, alguien que nos ayude, porque sabemos que estamos perdidos en nuestros pecados y delitos. Vamos a buscar lo de los frutos de arrepentimiento, está en Lucas 3:8, lo que dijo el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Él dice el Bautista, hagan frutos dignos de arrepentimiento, y es decir,
que ustedes, por más que tengan un puesto de eminencia, sean pastores, maestros, profetas, evangelistas, sea cualquiera posición que tengan en el cuerpo de Cristo, no nos podemos envanecer de tal cosa, sino más bien nosotros en humildad, practicando la piedad, practicando el amor de los unos por los otros, nosotros podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, que podamos reconocernos entre los unos y los otros, que nosotros cometemos errores. Somos hombres. Entonces, si hemos fallado, sí, hermano, reconozco ante ti que sí, ciertamente te afecté, o esto que dije no estaba bien. Por más que estemos muy arriba, debemos nosotros reconocer y dar frutos dignos de arrepentimiento. Debemos practicar el arrepentimiento. Anoche me costó mucho, pero doy gloria al Señor. No dije nada que le ofendiese a algún otro. Y la verdad lo que estaba haciendo era hacer valer mis derechos allí. Y los derechos no son negociables. Si yo hubiese cedido, entonces no era fruto digno de arrepentimiento. No les iba a mostrar a ellos que ellos se tenían que arrepentir realmente. No en mi caso, porque yo no los afecté. En este caso yo fui el afectado. Pero tenía que mantenerme firme. Y así fue, y le doy gloria al Señor por eso. Si ellos se siguen parando allí, ¿verdad?, como les explicaba, en el puesto de estacionamiento, yo lo dejo en las manos del Señor. No, de verdad, no les voy a atacar, ni les voy a denunciar, algo así por el estilo, sino que eso quede en las manos del Señor. Apóyenme en oración, hermano. Necesito de su oración. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, otro caso que nos sucedió, que tiene que ver con la práctica del arrepentimiento, esta semana, mi esposa va un poquito ahí la cabeza, nos pasó lo siguiente, es que tenía una actividad de trabajo muy temprano, tenía que salir a las 5 de la mañana de la casa, de un estado oscuro, y la camioneta tiene un problema que ella no prende de un solo golpe, sino que a veces hay que empujarlo un poco. Es un sensor, algo ahí que está fallando, porque hemos revisado bomba de gasolina, pila de la bomba, muchas cosas, y aún sigue el problema. Entonces ella baja conmigo para ayudarme a empujar el carro y que prenda, pero no prendió. El carro no prendió porque también faltaba un poquito de fuerza de parte de ella. Entonces a mí se me ocurrió la brillante idea, o la maligna idea, la mala idea, de decirle a ella que prendiera el carro y yo lo empujaba. Pero la brillante y mala idea es que lo iba a hacer de retroceso. Y ella nunca lo había hecho de retroceso, sino más bien hacia adelante. Pero de retroceso es más fácil prenderlo. Entonces yo le dije, no, vale, tranquila, y le expliqué ahí más o menos cómo iba a ser y eso. Y entonces, cuando le empujo el carro, no le dio el switch, sino que hizo como que iba a prender. Y yo sé por experiencia que cuando hace así ya el carro prende. O sea, yo me voy y le doy a prender y prende. Pero vine yo, cometí el error de decirle, no, ya va, quédate ahí, dale otra vez. Y la volvió a empujar. Y mi esposa se equivocó del pedal. En vez de frenar, le dio al acelerador. Y yo, frena, frena. ¡Bum! Se llevó una moto y abolló una camioneta. Entonces agarro yo y, bueno, hablando del arrepentimiento, le tomo la foto a todo el incidente, lo que se había afectado en la moto y en la camioneta, y se los mando directamente al dueño. Mira, yo hice esto, ya tranquilo, que yo voy a asumir los gastos, todo esto. Cuando me voy, pues tenía que irme pues, a hacer el trabajo, estoy yo todo el día así como enguayabado, así como triste, mal, bueno, ahora buscar los recursos para poder atender esto. Me sentía así como que si hubiese raspado el examen en la universidad, o como que si me hubiesen botado de mi trabajo. Estaba mal, estaba muy mal, estaba entristecido. Y bueno, clávame y yo te responderé, dice la palabra. Y me pongo a orar al Señor. Y hermano, no conseguía paz, no conseguía paz. Y seguía orando al Señor, ayúdame, Señor, me siento mal, Señor, atiéndeme, ¿qué pasa? Y se me vino a la mente
una cosa que yo no creí que iba a suceder, algo así verosímil. Bueno, ¿y esto por qué? Mientras estaba orando se me vino a la mente el meme ese que dice que mi primera chamba, yo me enamoré. Y me imaginaba a mi esposa ahí en el volante. Mi primera chamba, yo me enamoré. Ay, no, Dios. Y yo, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué me pone eso en mi corazón? Mira, esa fue la paz que conseguí en ese momento, hermano. El Señor ahí me cambió y después ya me acordaba todo el día de eso y eso lo que hacía era reírme. Después cuando nos reunimos a quienes le habíamos agredido, eso es lo que estaban era coja de la risa también. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, Dios, hermano, es un Dios alegre. Él obra soberanamente, hermanos, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Él nos atiende, Él nos cuida, Él nos protege, hermano. No nos deja solo. Clama a Él, hermano. Clama a Él, sea cual sea la situación que tú estés pasando. Clama al Señor siempre. Y Él te va a dar la salida, Él te va a dar la ayuda, Él te va a dar el socorro. Yo lo creo, yo soy testigo del poder de Dios. Y usted también lo es. Entonces clamemos al Señor siempre. Y Él trae la provisión también para eso. A pesar de nuestra imprudencia, yo fui bastante imprudente, muy imprudente. Y le doy gracias al Señor porque puso en mi corazón también arrepentimiento, porque otro hubiese agarrado, acomoda la cosa ahí, medio acomoda y se va. Y después, ay, me chocaron, no sé qué pasó aquí. Y nadie se entera, porque también la camioneta de nosotros no se afectó mucho. Apenas se abolló un poquitico, pues, y casi que ni se nota. O sea, me pude haber ido realmente. Me pude haber ido. Y no, gracias al Señor no fue así. Debemos practicar el arrepentimiento genuino, porque esa también es una forma de testificar de Cristo. Si nosotros nos reconocemos nuestra maldad ante el mundo, eso también es predicarle el Evangelio a ellos. El Evangelio de frutos dignos de arrepentimiento. Vámonos entonces al tercer punto. El tercer punto tiene que ver con con la predicación del arrepentimiento. ¿Qué dice la palabra sobre la predicación del arrepentimiento? Volvamos otra vez al versículo base, Mateo 9:13. Vamos a analizar este versículo. Leámoslo todos juntos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mira ese verbo que está allá arriba. Aprended. ¿A quién le está diciendo Jesús que deben aprender? A los fariseos. Bueno, resulta que los fariseos son maestros de la ley. Los fariseos son eruditos, ellos son la eminencia. Ellos son intérpretes también de la ley, se conocen la ley de, bueno, para atrás y para adelante. Y entonces Jesús le está diciendo aprende. Aprende. Oye Jesús, ¿qué te pasa? Vale? Yo me imagino que se sintieron dolidos con eso. ¿Cómo tú no vas a decir a nosotros que debemos aprender? Por favor, si no lo sabemos todo. Y le dice el Señor, id pues y aprender lo que significa. Es decir, que ustedes, queridos fariseos, no saben el significado de lo que les voy a decir. Tienen que aprender eso. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y dónde está? Eso está en la palabra de Dios. Ellos lo sabían, ellos lo conocían, lo manejaban, pero no lo comprendían, no lo entendían. Tenían que aprenderlo. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor, hablando de los sacrificios de los fariseos, es como decir que nosotros digamos, como hace rato estaba diciendo, que somos unas personas buenas, que somos unas personas justas, que no le hacemos daño a nadie, que incluso damos limosna o atendemos al necesitado, que vamos incluso a la iglesia también. Vea usted ese personaje y refleje usted también allí, véase en ese espejo. Esos serían los sacrificios, las ofrendas también que usted trae al alfolí. Todo eso serían los sacrificios. Pero realmente eso no es lo que quiere el Señor. Él no te está diciendo que no lo hagas, porque más adelante lo vamos a ver. El Señor quiere que tú lo hagas. Hágalo. Pero Él quiere que lo hagas de corazón, hermano.
Misericordia quiero, eso es lo que el Señor quiere. La misericordia decíamos que es no dar lo que te mereces, no dar lo que te mereces. En ese sentido, en no dar lo que te mereces, el Señor quiere que tú obres realmente de corazón con tu prójimo. Amaos los unos a los otros. Él quiere que practiquemos el amor y la misericordia y la justicia. Que confiemos cada día más en Él. Eso era lo que le estaba reclamando a los fariseos. Ellos se creían, bueno, la élite de esa cultura judía. No nos hagamos nosotros tampoco como los fariseos, no nos convirtamos en fariseos. Obremos siempre con la misericordia. Obremos siempre con la justicia, con el amor. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso dice ahí más adelante, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la predicación que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuántas personas no sale usted a predicar en la calle y le dice que no ha cometido pecado en su vida? Que son buenos. ¿Cuántas personas no nos hemos encontrado así de esa manera? Bueno, a esas personas hay que hablarle de esto. ¿Por qué? Porque eso tiene unas consecuencias nefastas, unas consecuencias que llevan a la destrucción, unas consecuencias que llevan a la muerte. Vamos a buscar en la palabra de Dios, de lo que ya les he comentado un poco, Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis los más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sigue diezmando, sigue ofrendando, sigue atendiendo las necesidades, pero hazlo con justicia, hazlo con misericordia, hazlo con amor, hazlo confiando en el Señor. Tu corazón tiene que estar con Dios y con el que estás atendiendo. Entonces, hermanos, debemos nosotros obrar como Dios obraría. Recuerden que tenemos la mente de Cristo. Debemos pensar como Él, debemos actuar como Él, debemos andar como Él anduvo. Cuando usted lee allí en el libro de Lucas, se va a dar cuenta que en todas las atenciones que hacía el Señor, atendía a las tres necesidades: alma, cuerpo y espíritu. No, a este nada más le voy a atender su problema de la vista y entonces lo sano. No, le decía, tus pecados te son perdonados. Entonces también atendía el espíritu. También atendía las emociones de las personas que estaban tristes, que estaban afligidas, que estaban endemoniadas. Echaba fuera demonios. Entonces el Señor cuidaba integralmente por el ser. No hay ni un solo caso en el Evangelio de Lucas, del doctor Lucas, ni un solo caso donde el Señor no atienda alma, cuerpo y espíritu. Entonces, prediquemos nosotros sobre el arrepentimiento espiritual, para que esas personas que se creen justos, esas personas que se creen que no tienen pecado, procedan entonces al arrepentimiento y tengan un encuentro personal e íntimo con Dios. Busquemos Romanos 2:5. Consecuencias del no arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese que se cree bueno, que usted le predica y dice que no tiene pecado, está acumulando ira. Y el Señor dice que vamos a ser juzgados conforme a nuestro juicio, vamos a ser medidos con nuestra propia vara. Entonces va a pasar que esa persona que se cree, bueno, Dios realmente, que le hace el culto al yo, esa persona está entonces acumulando ira para el día de la revelación de la ira del Señor Jesús. En el tribunal blanco, allá cuando vayamos a ser juzgados en el tribunal blanco, que hablamos de eso a finales del año pasado, ahí en ese tribunal blanco va a compadecer y allí va a rendir cuentas sobre su corazón duro y entenebrecido, falto de arrepentimiento.
Por eso Dios nos llama a nosotros a que prediquemos del arrepentimiento. Y hay algo que añadieron los discípulos, que vieron a Jesucristo predicando sobre el arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado. Ellos le agregaron, y convertíos. Eso está en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, que venga la transformación, el cambio, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Esa es la predicación. Arrepentidos y convertidos, hermano, a todo ese mundo que está perdiéndose allá afuera. Arrepentidos y convertidos. Deja que el Señor transforme tu corazón, deja que el Señor transforme tu vida, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz. Ya no hay cuentas con Dios. Dios me ha perdonado, Dios me ha limpiado. Y entonces, como Dios me ha limpiado y me ha perdonado, entonces ahora soy una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dejemos entonces, prediquemos sobre la transformación, sobre el arrepentimiento a las personas que no conocen al Señor. La filosofía de la autoayuda se centra, que esa va a decir la alternativa que busca el mundo para recordar sin dolor, la autoayuda. La filosofía de la autoayuda se centra en el crecimiento personal y en cómo superar los obstáculos para lograr una vida plena. Si bien reconocen la existencia del arrepentimiento, fíjense que sí conocen la existencia del arrepentimiento, la autoayuda tiende a enfocarse más en aprender de los errores y utilizarlos como oportunidades para crecer, en lugar de quejarse o quedarse atrapado en el pasado. No suena mal. Usted lee esto aquí, dice, aprender de los errores. Si me tropiezo con esa piedra, entonces ya quito la piedra la próxima vez que pase por allí para no tropezarme con ella. Aprender de los errores, ¿no? Suena bien, ¿verdad? Pero bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que debemos asirnos de la mano del Señor. La Biblia nos dice que debemos refugiarnos en Él. En Él es que vamos a conseguir nosotros la salvación, vamos a conseguir vida eterna y vamos a conseguir refugio. Salmo 46:1, así es. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es el refugio que nosotros conseguimos en el momento de aflicción, en el momento de angustia. En cambio, el mundo lo que busca es la autoayuda, el culto a yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Hablan de aprender de sus errores, de confiar en su propia prudencia. Hablan de no tropezar con la misma piedra 2 veces. Eso es lo que dice el mundo. Nosotros no buscamos el refugio en el Señor. Nos arrepentimos y buscamos siempre el refugio en el Señor. Segunda de Corintios 7:10. Ya vamos a terminar, hermano. Segunda de Corintios 7:10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque la tristeza es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Aquí en este versículo hay 2 tipos de tristeza. El Señor contritando mi espíritu, diciéndome que soy pecador y que necesito de Él para salvarme. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Yo no me tengo que arrepentir de ese arrepentimiento. Es lo que me está diciendo la palabra. No me arrepiento de que me tengo que arrepentir para transformar mi vida. Estamos predicando eso, estamos hablando del punto que tiene que ver con la predicación. Tome nota de eso. Usted está predicándole a otra persona. Y usted cuando predica a otra persona tiene que hablarle en él, como dice la palabra aquí, exactamente. Y luego dice, pero la tristeza del mundo produce muerte, hermano. La tristeza del mundo produce muerte. Entonces para ellos no existe realmente el recordar sin dolor. El mundo siempre va a tener el dolor por su maldad, por su pecado, porque no procede al arrepentimiento. El corazón se le entenebrece, se le pone duro, porque no procede al arrepentimiento y eso le trae amargura, eso le trae resentimiento a la persona, nunca va a poder ser feliz. Por eso es que esa tristeza produce muerte, porque no se arrepiente.
Mira, yo tengo aquí en otra versión, en la versión Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo. Escucha bien, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Más bien gocémonos, regocijémonos en el Señor porque está tocando mi corazón el Espíritu Santo y me está llevando a los pies de Cristo, a transformarme realmente, a arrepentirme de mis malos caminos. Entonces por eso no me voy a entristecer por eso. Más bien eso me trae regocijo. Y dice la palabra, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Si aquí hay alguna persona, hermano, que aún no ha procedido al arrepentimiento, que aún no ha tenido un encuentro íntimo y personal con el Señor, que aún no ha presentado ante Él sus transgresiones, y quiere en este momento que Dios le transforme, Dios está allí tocando la puerta de su corazón para que usted proceda al arrepentimiento. Si ya lo hizo, no lo vuelva a hacer. Pero si no lo ha hecho, levante su mano en este momento y pídale al Señor allí que le transforme. ¿Hay aquí alguna persona que quiera recibir a Cristo como su Señor y su Salvador? Si no, damos gloria al Señor. Y si aún no ha transformado su vida, aún no ha tenido ese encuentro con el Señor, hágalo a solas en su casa. O converse con alguno de los pastores, converse con algún hermano para que le oriente, para que le diga cómo proceder al arrepentimiento, cómo tener ese encuentro íntimo y personal con el Señor. Hágalo, no lo postergue. Ya vemos en la palabra de Dios las consecuencias de lo que es no hacerlo. Y ya por último, hermanos, vamos a buscar Hebreos 6:1. Y esto nos lo dice el Señor a los que somos creyentes. Mira esta palabra. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Pareciera un poco incongruente lo que dice allí la palabra, porque te está diciendo, deja a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Bueno, pero Señor, ¿cómo voy a dejar a un lado esas enseñanzas? Eso me nutre la vida, eso me ayuda a seguir adelante. Pero vamos a entender lo que dice la palabra. Avancemos hacia la madurez, dice el Señor. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, a la fe en Dios. Fíjense, hay personas que reciben al Señor en una iglesia o en alguna parte reciben al Señor. Y luego se va ese primer amor y se van al mundo a hacer las obras del mundo. Se vuelven al mundo, se apartan del Señor. Pero entonces otra vez le hablan de la palabra y vuelve a la iglesia y hace otra vez la confesión de fe. Y después otra vez se aparta. Y así va como un niño fluctuante llevado por todo viento de doctrina. Y sigue entonces en los rudimentos o las enseñanzas elementales. ¿Me cambiaste la versión? ¿No? Ahí está. Rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Sí tienes NBI allí? ¿Tienes NBI? Bueno, vámonos a la NBI. Un momentico. Aquí lo dice un poco más claro, ¿no? Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Ya lo habíamos leído así, ¿verdad? Tenía en la mente Reina Valera. Por eso es que hay una confusión ahí en mí. Bueno, allí lo dice claramente. Mira, no te dejes llevar por todo viento de doctrina. Si ya conoces los elementos básicos, los rudimentos básicos de la fe, avanza, hermano. Crece espiritualmente hablando. Conoce más a tu Señor Jesucristo. Aprende más de Él, lee más la palabra, ora más, congrégate, no dejes de congregarte. Para que puedas avanzar y puedas crecer espiritualmente, para que el Señor te prepare para toda buena obra. Esa es la madurez, que puedas ser un obrero completamente preparado para toda buena obra. Eso es lo que el Señor quiere.
no volvamos a poner fundamentos, no vuelvas otra vez a recibir a Cristo una y otra vez, sí, recibir a Cristo otra vez, sí, recibir a Cristo otra vez. Es así como que volver otra vez al arrepentimiento inicial que tuviste cuando el Señor tocó tu corazón. Eso es lo que el Señor no quiere que hagamos. Entonces nos está diciendo más bien que crezcamos, que avancemos y que prediquemos entonces el arrepentimiento, para que entonces las personas también tengan la oportunidad de dar frutos de arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra maravillosa, poderosa, contundente, que habla a nuestro corazón, que nos llama, Señor, al arrepentimiento, que nos habla del arrepentimiento divino, del arrepentimiento del hombre, que debemos practicar el arrepentimiento como un testimonio de Cristo en nuestras vidas. Y nos anima y nos exhorta también a predicar el arrepentimiento.